Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia por un margen muy estrecho y desde que inició enfrentó un enorme obstáculo, un Congreso dominado por el fujimorismo, lo que generó constantes tensiones y censuras ministeriales. Su gobierno intentó impulsar la agenda progresista con propuestas de igualdad de género, derechos LGBT y reformas en salud y educación. Por lo tanto, hubo mucho marisco en esas épocas. Veía la crisis política. El hecho más polémico fue el indulto de Alberto Fujimori, interpretado por muchos como un acuerdo político para evitar su destitulación. La población reaccionó con marchas masivas en las calles, entonces Pablo Kuczynski también generó caos al hacer que las personas hagan sus marchas y se intenten matar con lacrimógenas. En 2018, tras los Genji videos y presiones recientes, PPK renunció. O sea, las marchas sirvieron de algo. En primera, porque PPK abrió las puertas a inmigrantes que necesariamente no tenían pasaporte y han sido ilegales. Y de ahí vinieron un montón de venezolanos raritos que dentro de unos años empezaron a matar a los conductores y después empezaron a decirle a Dina, ay, eres una tonta, como si fuera su culpa porque PPK fue el que le abrió las puertas a esa gente. El gobierno de Martín Vizcarra, comprendido entre el año 2018 y 2020, Vizcarra asumió inesperadamente la presidencia después de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Su principal bandera fue la lucha anticorrupción sobre el Congreso tras meses de enfrentamiento político y promovió un referéndum con reformas importantes. Esto aumentó su popularidad, pero también la tensión con los congresistas. Durante la pandemia del COVID-19, comunicó constantemente al país y tomó decisiones rápidas, pero la crisis sanitaria reveló las debilidades del sistema de salud y la gran conformidad laboral. En lo económico mantuvo un modelo ortodoxo y un crecimiento moderado. Las críticas principales fueron que sus reformas no eran suficientes y que pese a su discurso anticorrupción, eh, terminó, con, enfrentando cuestionamientos. Aún así dejó una imagen de liderazgo en tiempos difíciles. Bueno, yo iba a hablar sobre Manuel Merino, que fue en el año 2000, en noviembre de 2020. Su gobierno de Manuel Merino es recordado como uno de los momentos más tensos de la historia peruana. Su llegada al poder fue percibida como un golpe parlamentario tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, lo que desató protestas masivas en Lima y en todas las regiones del país. El gabinete que formó fue visto como uno de los improvisados y desconectados de la realidad social. De las movilizaciones, la represión policial fue particularmente cuestionada. En la segunda marcha nacional, que fue el 14 de noviembre, murieron dos jóvenes, que es Inti Sotelo y Brian Pintado, debido a un impacto de proyectiles de metal. Estos fallecieron, generando un rechazo nacional contundente y desencadenando una presión social y política sin precedentes. A raíz de estos hechos, múltiples ministros empezaron a renunciar y el Congreso quedó bajo fuerte presión pública. La muerte de estos jóvenes se convirtió en un punto decisivo que llevó finalmente a la caída del gobierno. El expresidente Merino renunció tan solo 5 días después de asumir su cargo, convirtiéndose en uno de los presidentes más breves de la historia peruana y dejando. Tras la crisis, Sagasti asumió como presidente, con el objetivo de devolver la estabilidad. Formó un gabinete técnico y moderado, promovió el diálogo y enfocó su gobierno en gestionar la pandemia y avanzar con el proceso de vacunación. Aunque fue un periodo corto, representó un respiro para el ambiente político. Su mayor crítica fue que, por ser un gobierno transitorio, no pudo hacer cambios profundos. Algunos críticos decían que su gobierno era demasiado moderado o blando, ya que no afrontó con fuerza ciertos problemas estructurales, porque su mandato era de transición. Otros lo veían como un mero parche al sistema, sin cambios profundos a largo plazo. Un dato curioso es que Sagasti, antes de ser presidente, era investigador, autor y académico, lo que reforzó su imagen como técnico y pensador antes que de político tradicional. Bueno, yo hablo sobre Pedro Castillo, que abarca de 2021 hasta 2022. Castillo era al poder. Llegó al poder más que todo porque como fue un candidato muy inesperado, un maestro rural que representaba sectores andinos y populares, su victoria generó muchas esperanzas en ilusiones históricamente olvidadas por el Estado, pero también una fuerte resistencia en Lima y en el Congreso. Desde el inicio enfrentó una estrella inédita por constantes cambios de ministro, denuncias y rápidas mociones de vacancia.
Su gobierno fue muy criticado por falta de preparación técnica en su entorno y por decisiones no muy claras, que tuvo tensiones muy poco claras. Y en lo económico, aunque su discurso prometía cambios profundos, finalmente se mantuvo con el mismo modelo. El clima de la incertidumbre afectó la inversión y generó más preocupación en diversos sectores. Y en lo social, Dina Boluarte asumió la presidencia tras la vacancia de Castillo desde 2022 al 2025, pero su gobierno estuvo marcado de protestas intensas, especialmente en el sur del país. Las manifestaciones dejaron decenas de muertos y generaron fuertes denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza. Su relación con el Congreso fue criticada, pues muchos consideraban que no impulsaba elecciones anticipadas ni respondía a las demandas sociales. A esto sumándose los escándalos como el caso Rolex, por posesión de relojes de lujo que no correspondían con sus ingresos. Esto deterioró su imagen. José Gería asumió la presidencia desde el 2025 hasta la actualidad por sucesión constitucional. Es uno de los presidentes más jóvenes, con tan solo 38 años, y tiene un perfil conservador, centrado en la lucha contra la delincuencia. Declaró estado de emergencia en varias regiones debido al crimen organizado. Su gobierno ha sido visto como de transición, enfocado en estabilizar la seguridad y mantener la economía en funcionamiento. Sin embargo, al no haber sido elegido directamente, enfrenta una fuerte crisis de legitimidad y un descontento juvenil que exige nuevas elecciones y reformas profundas. Se le acusa de no representar un cambio real, sino de perpetuar la crisis. Para muchos, su llegada es otro solo paréntesis de estabilidad mínima. Su estrategia de mano dura contra el crimen organizado preocupa contra temen un uso excesivo contra la fuerza contra derechos civiles. Algunos cuestionan la legitimidad de su gobierno porque no fue elegido directamente como presidente, sino lo asumido por el Congreso. Ha prometido que su gobierno será de reconciliación nacional, pero también ha dejado claro que la seguridad es su Dice el prioridad. presidente, el Perú ha atravesado una etapa de extrema inestabilidad política, con cambios constantes de gobierno y fuertes divisiones sociales. Cada presidente con sus aciertos y errores ha dejado huellas que todavía influyen en la situación actual del país. Entender este periodo es clave para comprender los desafíos que el Perú enfrenta hoy.